Los 6 grados. Los podcasts de GQ España. Bienvenidos a Los 6 grados al éxito, una serie de semblanzas en la que saltamos a través de 6 pasos en la vida de alguien para comprender su camino. Hablamos del éxito de algunos emprendedores, empresarias y estrellas en definitiva de los negocios. También si ese éxito sucede entre fogones y a partir de una de nuestras contadas necesidades fisiológicas, la de comer, pero eso sí, elevada a una experiencia total para los sentidos. Nuestro protagonista de hoy no fue a la universidad, pero ha sido investido doctor honoris causa por varias de ellas. No estudió empresariales, pero es uno de los empresarios españoles de mayor éxito. Y tampoco estudió finalmente restauración, pero es conocido mundialmente como el icono de la cocina de vanguardia. Afilamos los cuchillos y nos abrochamos la chaquetilla para hablar de Ferran Adrià, alquimista desde la cocina, innovador y divulgador, conocido por haber roto los esquemas de la alta gastronomía. Pero ¿cómo consiguió que un restaurante en Girona, el Bulli, fuera condecorado 5 años seguidos como el mejor restaurante del mundo? ¿Y por qué cerró y se retiró de los fogones? Los siguientes son, de entre muchos, los 6 grados al éxito de Ferran Adrià. Los 6 grados hasta el éxito de Ferran Adrià. Con Eugenio Viñas. Primer grado. El sueño de Ibiza. Ferran Adrià nació en 1962 en l'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. De padre estucador y de madre ama de casa, el único interés reseñable de su infancia se encontraba en el fútbol, como la mayoría de niños de su época. De hecho, jugó en el Santa Eulalia hasta 1980, y ese año, sin un motivo aparente, dejó los estudios. Quería ganar dinero para pagarse unas vacaciones en Ibiza, ¿y quién no? Un amigo de su padre, chef en un hotel de Castelldefels, le ofreció un puesto de vital importancia para cualquier cocina: lavaplatos. Fue así, en el friegue, como uno de los mejores cocineros del mundo entró por primera vez en una cocina profesional. Lo importante de todo aquello es que al final acabó yendo a Ibiza. Iban a ser las vacaciones soñadas, pero acabó trabajando en el club Cala Leña, en Escaná. Lo de la cocina, quién sabe por qué, aunque no era algo que hubiera mamado en casa, podía ser una relación estable. Regresó a Barcelona y consiguió empleo en distintos restaurantes hasta que tuvo que marchar a la mili. Como en tantas y tantas historias de empresarios del siglo XX, la mili se convierte en un hecho trascendente por motivos totalmente azarosos. En el caso de Adrià, porque allí se puso, ahora sí, al fin, al cargo de una cocina. Además, durante un permiso del servicio militar, sucedió un hecho fortuito que cambió su vida: una estancia de trabajo en el Bulli, como uno más y durante un mes. La experiencia le gustó tanto que apalabró su vuelta en cuanto terminara con sus obligaciones castrenses. Así que en 1984 volvió a pisar el restaurante de la Costa Brava, esta vez como jefe de partida. El chef en aquel momento era Jean-Paul Vinay, y a los mandos se encontraba Juli Soler, no menos trascendente en esta historia y a la postre con quien después Adrià formó su particular galaxia culinaria. Pese al talento desbordante de Adrià, fue Soler quien le recomendó a nuestro protagonista que se formara en Francia, que conociera a fondo el mundo de la alta restauración y ya tendría tiempo de volver si quería, sí eso. Segundo grado. Saber matar al padre o cómo acabar con la Nouvelle Cuisine. Adrià se empapó de la Nouvelle Cuisine, la entendió, la manipuló y le dio un portazo al salir. A partir de 1987, el chef decide dejar de lado el recetario de los grandes maestros de la cocina francesa. La alta gastronomía, por aquel entonces, todavía vivía enclaustrada en Francia como referente, del pasado a las vanguardias. Pero Adrià, a quien por aquel entonces nadie conoce mucho en casi ningún sitio, propone su propia manera de hacer las cosas. Y es así donde y cómo nace la leyenda.
Pero la creatividad y los riesgos están lejos de ser baratos en este sector de la élite del fuego y los alimentos. 14 años, 14 añitos le costó empezar a hacer rentable esta leyenda, según ha contado varias veces él mismo. En 1990, Soler y Adrià se hacen con la totalidad del restaurante de El Bulli, en un episodio no exento de polémica. Miquel Horta, uno de los empresarios catalanes más poderosos, propietario de la firma Nenuco, tenía el 20% de las acciones del Bulli. Un día le pidieron que vendiera esa parte del accionariado. La familia de Horta llevó el caso a los tribunales y reclamó, tiempo después, más de 60 millones de euros a Adrià. Consideraban que la venta de esas acciones se había hecho por un precio muy por debajo del valor real y acusaron a los chefs, a Soler y Adrià, de haberse aprovechado de la bipolaridad clínica de Horta. Lo importante aquí, en este caso, es que la justicia desestimó la demanda en 2018. A nosotros nos sirve para recordar que no solo el hálito creativo conforma el día a día de un empresario, como es el caso. Se establece con plenos poderes el tándem Adrià-Soler. Quien les ha comido, dicen, lo sabe. La batuta del Bulli a 4 manos inició su revolución desde la independencia absoluta, sin más compañeros de viaje ni opiniones y con un híbrido de cocina mediterránea y devoción por la experimentación científica. Cuando la ciencia entra por la puerta, el pasado salta por la ventana. Tercer grado. Aprender a respirar en la galaxia Adrià-Soler. Nace así la llamada Galaxia Adrià-Soler, porque no fue solo una revolución culinaria, sino de modelo de negocio, de concepto empresarial, por supuesto. El Bulli empieza a reinvertir el 20% de su facturación en creatividad, algo nunca visto en cocina hasta ese momento. El restaurante no es un restaurante como tal, sino que se convierte en el departamento de I+D de una empresa que se dedicaba a consultorías y asesorías con empresas de alimentación. De hecho, se parece mucho más a un laboratorio y esa palabra ya no se despegará del todo del concepto Ferran Adrià. Los chefs aseguran que la radicalidad del Bulli se podía mantener solo gracias a este modelo. El sistema era sencillo. La temporada se dividía en 2 partes, 6 meses de servicio y otros 6 meses de cierre del restaurante. Durante el periodo de persiana bajada se va gestando el taller, el primero de la historia de la alta cocina, y después de varios intentos nace el Bulli Taller. Las ideas y los conceptos, las técnicas y elaboraciones que se germinaban en ese taller se ponían en práctica en el siguiente semestre, durante los 6 meses de apertura del Bulli. El hecho de trabajar con comensales 6 meses al año y que el 80% del personal se renovara cada temporada jugó a su favor, como explica el mismo Adrià. No en vano, la cocina es de los trabajos más demandantes que existen físicamente. Pocos pueden aguantar un ritmo así mucho más tiempo, y esta idea radical ha ido calando en la forma de interpretar la gestión de equipos, cartas y hasta locales desde el Bulli al resto del mundo. Cuarto grado. La ciencia del cliente invisible. La galaxia Adrià-Soler era algo más que alquimia en la cocina. No son solo esferificaciones, espumas y deconstrucciones. Para llegar a ello necesitan mantenerse a la vanguardia y eso solo es posible con innovación y creación constante. Pero ¿cómo es posible financiar este caro proceso creativo? Con un cliente invisible. Quizá la faceta menos mediática que envuelve a Adrià, pero la que le ha llevado hasta donde está. El chef diseña un servicio de consultoría y asesoría para trabajar estrechamente con la industria alimentaria y la distribución. Así, colaboran con empresas chocolateras como Chocobic, elaboran vinagretas, salsas y aceites aromáticos para Borges, estudian y mejoran sopas y productos lácteos para Kaiku o con los supermercados Cabravo y colaborando en muchísimos proyectos editoriales. Y estos nombres de algunas marcas son solo los primeros de una lista casi inabarcable de colaboraciones y de ramificaciones desde Adrià. También se adentran en el universo de los cócteles con Diageo, incluso llegan a trabajar con el arquitecto Jean Nouvel y el equipo de Cayer, empresa del grupo Nestlé, en nuevas creaciones de chocolate. Junto al departamento de I+D de Fritos Lay's de PepsiCo crean una nueva gama de patatas fritas, así como ideas de otros conceptos para aperitivos.
Con United Biscuits desarrollan zumos naturales y galletas, e incluso con el equipo de maestros cerveceros de Damm crean Inédit, una cerveza. A menudo la cantidad de nuevas creaciones a comunicar superaba la posibilidad de que el bulli no estuviese en los medios todos los días. Los citados son, insisto, algunos de los ejemplos de las ramas empresariales que han sustentado en realidad la tacita de plata de Adrià. Si en el bulli podría implementar y poner en práctica los límites de la ciencia aplicada a la manipulación de alimentos, era gracias a estas facturaciones añadidas. Sin embargo, toda esta amplificación o magnificación de las posibilidades creativas no hubiera sido posible sin manejar los medios. Y a los medios. Quinto grado. En galaxias paralelas. Los cocineros han vivido su época dorada mediáticamente hablando durante la última década, pero nada de esto se entiende sin Adrià. Bastaría con recordar la limitada presencia, por ejemplo, durante el mismo periodo de Juli Soler. La explosión de programas televisivos dedicados a la cocina en diferentes canales televisivos es global y evidente. Quizá nunca antes se había vivido una explosión de la literatura culinaria como hasta ahora, cocinada al calor de estos espacios que cada día entran en los hogares de millones de personas, ya sean en sus formatos más divulgativos o desde el reality show. El mundo Adrià también ha bebido de esto, no tanto de programas televisivos diarios, pero sí de literatura. Actualmente el bulli sigue siendo una pyme que vende miles de libros online. Desde el Bulli Books y otras editoriales se han publicado más de 35 títulos, con sus más de 8.000 imágenes y una gran cantidad de DVDs con más de 1.800 recetas. La empresa se fue sumergiendo en el audiovisual y hasta aplicaciones móviles adaptadas, con producción propia o en colaboración estrecha con cadenas de televisión y otros operadores. Documentales y reportajes que han conseguido pegar a las pantallas a miles de espectadores, pero sobre todo que han extendido el interés sobre la acción y creación de Ferran Adrià. Además, el negocio se ha diversificado casi hasta el infinito. Menajes y vajillas, utensilios y aparatos de última tecnología para cocina de vanguardia. Sexto grado. Una retirada a tiempo, o sea, parcial. Y de repente el restaurante que incluso llegó a protagonizar un musical cierra. Y cierra un año después de que Adrià sea reconocido como el cocinero de la década por la prestigiosa revista World's 50 Best Restaurants, después de haber incluso sido invitado como profesor a la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard, después de haber conseguido portadas como la del New York Times Magazine y reconocimientos mundiales. El 30 de julio de 2011, el bulli bajó su persiana definitivamente. Habían llegado a la cúspide y, como Ícaro, las alas estaban en llamas. Pero ellos no caían desplomados, al contrario. El bulli seguía recibiendo 2 millones de reservas cada temporada. Seguían en la plena cresta de una ola. Y ese era precisamente el problema. No tenían más altura a la que subir, según dijo el propio Ferran Adrià. También dijo: no supimos exactamente por qué cerramos. Nos habíamos vuelto terriblemente perfectos. Era monótono. El concepto de restaurante se les había quedado pequeño. Y no era un cierre más. Al menos no lo plantearon así. El Bulli Restaurante se transformó en el Bulli Foundation, un ente del cual emanarían nuevas ideas para la innovación culinaria y la gestión gastronómica. De este proyecto, sin embargo, se tuvo que bajar en 2012 Juli Soler, después de ser diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa. Fallecería 3 años después. Adrià dice que quiere decodificar el genoma de la innovación, eso sí, ligado a la gestión, y ese es su presente desde hace algunos años. Esta se ha convertido en su obsesión. Quiere que los negocios sean eficientes, rentables, sostenibles en el tiempo. Para ello, aboga por la transformación digital. Asegura que la fundación es un iceberg y que después de años pronto empezaremos a ver todos los proyectos que se han ido fraguando. Habla de bullipedia, bulligrafía y tendremos que esperar, pero su actividad divulgativa continúa y sigue ligada a grandes empresas como por ejemplo Movistar. Mientras sabemos que de alguna forma queda pendiente la reapertura del Bulli, no como restaurante sino como espacio expositivo. El enclave será el mismo,
en la enésima reconversión que, pese a lo que muchos han augurado tantas veces, ni cansa ni empalaga a nadie. Desde Girona el mundo parece infinito en lo que Soler y Adrià construyeron hace más de 3 décadas. Adrià promete que la Cala Montjuïc volverá a bullir de innovación y creatividad. ¿Por qué no? Los 6 grados al éxito. Guión María Bonillo y Eugenio Viñas. Locutado y dirigido por Eugenio Viñas. Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcast y el resto de plataformas. GQ España.